Sigue la indignación en Venezuela por la imposición del gobierno de Nicolás Maduro del sistema captahuellas en los supermercados del país que controlaría la venta de alimentos y productos. La oposición adelanta campañas informativas para que la sociedad civil no acepte el dispositivo biométrico. Solo si los venezolanos se organizan y protestan de cualquier forma, pero pacífica, podrán lograr que el régimen de Nicolás termine descartando cualquier intento por controlar, a través del sistema biométrico, la venta de alimentos y artículos de primera necesidad. Ya el primer requisito está y es el descontento de hacer horas de colas para comprar y no conseguir nada en los anaqueles y comercios. Yo creo que es el momento oportuno para que madres, amas de casa, familia y los que están vinculados al tema del desabastecimiento, porque al final las madres son las que tienen que parir el kilo de leche, las madres son las que tienen que parir el kilo de avena. Yo creo que, bueno, esto nos afecta a todos. Creo que más que una coyuntura política, es una coyuntura social que puede producir un estallido y una crisis de forma inmediata. La cazahuella y el racionamiento son herramientas propias de regímenes como el cubano, doctrina que ha intentado aplicar el chavismo en los últimos 15 años y que la gente ha venido rechazando con protestas. Se trata entonces de defender nuestra vida, además ayuda que el discurso político no sea sobre si Maduro se va o no, sino sobre la calidad de vida que estamos viviendo los venezolanos. Pero, ¿cómo hará la gente para no ceder ante las presiones del régimen? ¿Dejará de comprar? ¿No visitará los supermercados que porten las captahuellas? En NTN 24 le preguntamos y estas fueron sus respuestas. Imposible sería no comprar, ¿verdad? Pero no sé en realidad. Bueno, prácticamente no lo obligan a usarla así tú no estés de acuerdo. Igualito, si estés de acuerdo o no estés de acuerdo, igualito la tienes que usar. O sea, uno queda así como que no tienes derecho a decir sí o no la quieres, no tienes derecho a opinión. Simplemente no lo haré porque me parece algo ilógico que yo tenga que colocar mi huella para comprar un producto de primera necesidad, cuando hace 5 o 6 años esto era innecesario y yo podía comprar la cantidad que yo quisiera cuando yo quisiera. Bueno, es como una normativa del gobierno, pues no podemos hacer nada, al menos que el pueblo se decida a protestar contra eso, pues. Ya en conjunto, todo el mundo rechazar las medidas, porque esas medidas no creo que tenga resultado. Y con esa cartahuella lo que van es a reprimir y ya a limitar lo que compre uno, pues. Y aunque la captahuella pasó de ser obligatoria a voluntaria, no cabe duda que el régimen se las ingeniará para continuar restringiendo. Le damos la bienvenida a la tarde del fin de semana a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Gracias por estar con nosotros en la tarde del fin de semana. Bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un placer saludarte desde Caracas, Venezuela. Alcalde, la última declaración que registra en los medios de comunicación en Venezuela sobre las captahuellas es que Nicolás Maduro asegura que esto es un instrumento liberador, que tiene de liberador algo y tal vez participe un poco de la opinión de lo que pueden pensar varios venezolanos, y es que tiene de liberador un control. Estas declaraciones de Nicolás Maduro son una oda al cinismo, porque lo que sí está claro es que lo que estamos sufriendo los venezolanos en materia de escasez no solamente de alimentos, sino también de medicamentos, escasez de repuestos para el parque automotor, escasez, por ejemplo, de aceite para el mantenimiento de los motores, de automóviles, de transporte de carga, etcétera, es consecuencia de un modelo económico, político, administrativo que es inviable. Entonces, la liquidación del aparato productivo del país, entiéndase secuestros de fábricas, invasiones de fondos que eran productivos, fondos desde donde los ganaderos y los agricultores de Venezuela sembraban y cosechaban maíz, arroz, café, o habían ganaderos que apalancaban un fondo con ganado de doble propósito, ganado de leche, ganado para carne, o habían empresarios avícolas que criaban pollo. Todo eso se ha venido a menos como consecuencia de una errática política de control de precios, de una equivocada política de cambio. Y entonces, como hay desabastecimiento, el gobierno quiere asumir el modelo cubano. En Cuba es la vieja tarjetica, aquí ahora es la tecnología, queriendo instalar estas máquinas captahuellas. Ya la gente tiene unas máquinas en los abastos y supermercados que son las máquinas registradoras, donde se registran los altos precios de los pocos productos que se consiguen en el país.
Alcalde, ¿cuánto cuesta aplicar? Y usted lo comentaba en algunos de sus trinos del día de ayer y de hoy. ¿Cuánto cuesta precisamente implementar un sistema de cartahuellas en cada uno de los supermercados en Venezuela? ¿Y qué se podría hacer con ese dinero mal invertido para algunos, objeto liberador para otros, en las captahuellas y usarlo en otras cosas, bien sean medicinas, insumos? Según algunos especialistas en esta materia de equipos tecnológicos, la instalación de estas máquinas biométricas, estas máquinas cartahuellas, acarrearían una inversión, un gasto por el orden de los 400 millones de dólares. Yo le he propuesto hoy desde un barrio de Caracas, desde el sector de Cotizas, en la capital de Venezuela, Nicolás Maduro, que en vez de gastar esos 400 millones de dólares en máquinas cartahuellas, se inicie un programa de adjudicación de financiamiento, de créditos, para impulsar, para estimular la actividad agropecuaria en Venezuela. El problema es de producción. Esto no se resuelve con un garrote vil. Esto no se resuelve con medidas intimidatorias. Esto no se va a superar persiguiendo a los supermercados o a los vendedores de los supermercados. Esto se puede corregir sembrando, estimulando la agricultura, la ganadería. Y para eso se requiere, uno, seguridad jurídica. Que la gente tenga estabilidad, que la gente sepa que su inversión no se va a perder de la noche a la mañana porque le confisquen, le expropien o le invadan su finca. Dos, un catastro que haga posible la adjudicación de la titularidad de la tierra. Tres, apoyo a los agricultores y ganaderos, créditos oportunos, políticas de mercadeo, programas de apoyo con maquinaria agrícola, con semillas certificadas, con pesticidas, con fertilizante. Cuarto, seguridad. Los agricultores y ganaderos son víctimas de secuestros, son víctimas de cobro de vacuna, de grupos mamponiles que desarrollan un conjunto de actividades ilícitas que también perturban la escasa o la poca acción agropecuaria que se da en el país como consecuencia de todas estas cosas que estamos comentando. Esa es la solución para resolver el drama de la escasez de manera progresiva en el país. Alcalde, no hablemos del país, hablemos de Caracas, que es lo que, si bien usted maneja todo el país, además fue ex candidato o precandidato presidencial en algún momento en la historia de Venezuela. ¿Qué podría hacer usted como gerente, además de Caracas, con 400 millones de dólares? Primero, modernizar la red de mercados para que en las distintas parroquias de los municipios caraqueños tengamos mercados con buena infraestructura, con mejores accesos para los usuarios. Dos, desarrollar convenios con los productores de hortalizas del estado Trujillo, con los productores de papa, de cebolla del estado Lara, con los productores de ganado que pueden surtirnos de leche, con los que siembran arroz en el estado Guárico, los que siembran maíz en el estado Portuguesa, y que esos productos puedan llegar a los mercados de Caracas para mitigar el problema de la escasez y del costo de la vida. Otro punto sería equipar los hospitales. Hay hospitales, hay centros de salud de referencia en nuestra capital que no tienen no solamente insumos, sino que actualmente acusan un déficit de personal, porque tenemos cerca de 10.000 médicos que están desempleados, enfermeras y médicos que en algunos casos han tenido que buscar futuro y porvenir en otras partes del mundo como consecuencia de la inseguridad. Aquí en Caracas se han dado casos insólitos, que son atracos, asesinatos en los propios quirófanos de los centros de salud, como ocurrió recientemente en el Hospital Clínico Universitario, que está ubicado en el alma mater de nuestra capital, que es la Universidad Central de Venezuela. La necesidad de mejorar los quirófanos, las salas de admisión, desarrollar políticas no solamente curativas, sino programas preventivos, equipando los ambulatorios. Eso se pudiera hacer con esa millonada de dólares que el gobierno pretende invertir en estas máquinas cartahuellas, simplemente para atemorizar o para desviar la atención del verdadero foco que trae como consecuencia esta situación de desabastecimiento, de inflación, que son las equivocadas políticas económicas de este gobierno. Alcalde, la última encuesta que se realizó en Venezuela, si no estoy mal, es de IBAD. Habla que más del 60% de los venezolanos cree que la gestión de Nicolás Maduro es mala y más del 70% que el país no va por un buen camino. Sin embargo, la oposición, o por lo menos quienes representan en este momento a la Mesa de la Unidad Democrática, convocaron un cacerolazo el pasado jueves
Pareciera que no hubo convocatoria suficiente o pareciera que la misma oposición está protestando contra algunos líderes de la oposición venezolana o de la Mesa de la Unidad Democrática porque los cacerolazos no se hicieron sonar como en meses o años anteriores. ¿Qué está pasando en este momento también con la oposición que pareciera dormida ante esto donde dicen yo no voy a poner mi huella, pero no hacen nada al respecto? Bueno, yo creo que esos cacerolazos que no sonaron, yo creo que vale la pena escucharlos y espero que entiendan el sentido figurado de mis suposiciones para que nosotros nos acoplemos. Yo creo que en Venezuela más que nunca se necesita una oposición articulada, con una estrategia definida, una oposición que sea capaz de producir un mensaje, de hacer llegar ese mensaje con contenido de esperanza a todos los venezolanos, que nos mostremos como una alternativa válida, una alternativa capaz de reconstruir las instituciones de la democracia venezolana, de relanzar nuestra nación, nuestro país, de reunificar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo tenga como horizonte la paz, el progreso. Yo creo que hay que ser optimistas. Lo peor que pudiéramos hacer los venezolanos es resignarnos a soportar la frecuencia de todos estos atropellos, de todas estas consecuencias que son resultado del desgobierno que lamentablemente ha padecido Venezuela en estos últimos 15 años. Lo cierto es que a Maduro se le agotaron los pretextos para justificar el fracaso de esta estafa en que se ha convertido esta mal llamada revolución. Y la oposición está condenada a trabajar unida. La oposición tiene que plantearle a Venezuela un plan de lucha. Ese es el proyecto que tenemos por delante. Podríamos decir, alcalde, que las cacerolas ese pasado jueves hablaron en silencio a la oposición, pero que esto no significa directamente que Maduro pueda estar tranquilo porque no hubo cacerolazos. No, los cacerolazos a Maduro se los dan en todos los hogares del país. Aquí hay una protesta continuada, hay una rebelión cívica, pacífica de los venezolanos que murmuran en las colas, que se quejan en las puertas de los hospitales, que se preguntan dónde están los miles de millones de dólares que ingresan diariamente a las finanzas del Estado venezolano. ¿Por qué el gobierno pretende incrementar el precio de la gasolina, rematar los bienes de la República, como por ejemplo nuestra empresa SICO ubicada en los Estados Unidos, cuando se mantienen los regalos petroleros a Cuba, a Nicaragua, cuando no se le rinde cuenta al pueblo del latrocinio perpetrado en las oficinas públicas de Cadivi, donde se tramitaron financiamientos a empresas piratas, empresas fantasmas? Esa es la protesta continuada que se viene dando en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Lo invito, alcalde, a que escuchemos precisamente lo que ha dicho Maduro y evaluemos si ha escuchado las protestas de la oposición, si ha querido entender un poco lo que le dicen con respecto a estas captahuellas de las cuales no están de acuerdo. Si lo llevamos a las elecciones presidenciales últimas que hubo en Venezuela, la mitad de los venezolanos no estaría de acuerdo y pareciera que algunos del sector chavista tampoco. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. El captahuella es un sistema liberador, como bien lo ha explicado Andrés Eloy, en la calle, y será progresivo. Digo más, es voluntario, pues. ¿Reculó el presidente Nicolás Maduro, alcalde? En algún momento él decía que era obligatorio, ahora dice que va a ser voluntario, lo dijo esta semana. Bueno, yo creo que Nicolás Maduro está perdido en el laberinto de la incertidumbre que ellos mismos han creado, con unas medidas económicas que no terminan de confeccionar y que en algunos casos no tienen visión de estadista ni tienen una entidad orgánica gubernamental que apoye este tipo de políticas económicas. ¿Cómo se le puede hablar al país de más impuestos? ¿Qué más impuestos les van a cobrar a los venezolanos? Acabo de comentar, por ejemplo, lo que ocurre con el precio de la gasolina. Los venezolanos nos preguntamos cómo Maduro pretende aumentar el precio de la gasolina y mantener los regalos petroleros a los gobiernos amigos de esta revolución. ¿Cómo va a decir Maduro que el costo de la vida es fantasioso? Que cuando se habla de la corrupción, de la inseguridad, del alto costo de los alimentos, de los medicamentos, eso es invento de NTN 24, que está conspirando, que hay una campaña mediática contra el gobierno. No. Eso son realidades, son hechos que no se pueden ya ocultar. Está a la vista de todo el mundo. Y aunque Maduro se haga el sordo,
las protestas de los venezolanos hacen más ruido que las cataratas del Niágara, que la indignación de los venezolanos, sobre todo de mucha gente que votó por este gobierno, por estos gobernantes, es de frustración. Su esperanza, su confianza en una alternativa que revalide su deseo de vivir con paz y con progreso. Alcalde, para poner en contexto a quienes nos ven en otros países fuera de Venezuela e incluso los que nos logran ver en su país a través de internet, ya que es la única ventana que pueden tener hacia nosotros en Venezuela, vamos a dar cifras para, repito, tener ese contexto, porque resulta que el Banco Central de Venezuela, en su último informe, que obedece al mes de mayo de este año, informó lo siguiente: la inflación para el mes de abril fue del 5,7%, mientras que para mayo registró el mismo indicador, 5,7%. Con este resultado, la inflación acumulada es del 23% y la anualizada llega, óigase bien, al 60%. El índice nacional de precios al consumidor ha asegurado que se subió aproximadamente en un 5,7% también en abril y el otro 5,7% en el mismo mes de mayo, por encima del alza del 4,1%. Estos números llaman la atención que hablemos en Venezuela de una inflación de más del 60% medida a mayo. Llevamos 3 meses en Venezuela sin que el Banco Central de Venezuela dé a conocer la nueva tabla, tal vez digámoslo así, de inflación. Alcalde, ¿qué se maneja en inflación? ¿Qué se maneja en escasez? ¿Qué se maneja en el Producto Interno Bruto? Bueno, una realidad patética que además entraña un conjunto de preguntas que le hace a diario el pueblo a Nicolás Maduro. Y además son exclamaciones de asombro. Los que están escuchándome en este momento en los Estados Unidos, en cualquier comunidad del Caribe, exclaman con asombro cómo puede estar Venezuela en este momento en la cola de los países de América Latina en materia de crecimiento económico y cómo, contrariamente, estamos en la cima, estamos en el primer lugar, pero del país con más alta inflación, el país con la devaluación más trepidante de nuestra moneda, cuando Venezuela es un país inmensamente rico. Pero ahí está la paradoja: somos un país inmensamente rico, empobrecido, un país donde hay familias que no reciben los ingresos necesarios ni siquiera para comprar la canasta alimentaria, un país no solamente con inflación, como lo acabo de decir, sino con una moneda devaluada y con 4 tipos de cambio. Dígame usted, Juan Carlos, quienes me están escuchando en este momento, para que entiendan el drama de Venezuela, ¿qué economía de un país puede salir adelante cuando hay 4 tipos de cambio? Que usted se levante y no sabe por fin con qué moneda va a trabajar, si el dólar a 6.30 bolívares, si el dólar a 11.50 bolívares, si es con un dólar a 49 o a 50, o si es con un dólar en el mercado negro, en el mercado libre, que estuvo ayer, por ejemplo, rondando los 90 bolívares. Así ningún país puede salir adelante. Y además, cuando no hay seguridad jurídica, porque aquí el gobierno, en nombre de la revolución, puede mañana modificar una ley. Todavía está vigente una ley habilitante que le dio poderes extraordinarios a Nicolás Maduro, y resulta que de la noche a la mañana se hacen leyes y se producen esas leyes como el que hace churros en una plaza pública de Colombia o de México o de los Estados Unidos. Esta es una situación que conspira contra el progreso de un país, y esto es precisamente lo que el pueblo de Venezuela quiere cambiar. Alcalde, ¿qué tanta responsabilidad puede tener en este momento no solamente el venezolano o el gobierno nacional, sino hablemos por bancadas, digámoslo así? ¿Qué tanta responsabilidad puede tener en este momento la oposición venezolana de la crisis económica que hay en el país, de la crisis política y, por qué no, hasta social que hay en Venezuela, cuando se habla de trabajar en unidad, pero pareciera ser muy difícil trabajar en unidad dentro de la oposición? Se habla de una mesa de la unidad democrática, pero que pareciera faltarle una patica por allí, y donde en este momento, a la fecha, más de un mes después de la renuncia de Ramón Guillermo de Ledo, todavía no hay un secretario ejecutivo de esta mesa que tal vez coordine un poco más los pasos de toda la oposición, o por lo menos de esa mesa de la unidad. ¿Para cuándo además se va a conocer? Bueno, ya el pasado martes se anunció la idea de una redimensión de la mesa de la unidad. Y la idea es retomar el trabajo, adaptar la estrategia a esta nueva circunstancia, porque la situación política del país es muy volátil, es muy dinámica. No se trata solo de buscar el sustituto Ramón Guillermo, que hizo un trabajo inédito. Yo creo que conseguir un clon de Ledo no es fácil, porque tenía unas condiciones muy singulares, muy peculiares, y por eso ha dejado una buena estela. Y eso también vale la pena ponerlo en alto relieve a la hora de hacer la evaluación de la unidad. No todo ha sido malo. Yo creo que ha habido desencuentros en nuestro desempeño.
pero creo que más han sido los trabajos acoplados. Yo creo que la oposición fue, por ejemplo, con candidatos unitarios el año 2008, logramos presentar candidaturas unitarias al Parlamento en el año 2010, hicimos unas elecciones primarias en 2012 que fueron halagadas por los observadores de toda la comunidad internacional, fuimos con candidato unitario a la presidencia de la República. Yo creo que lo que le corresponde a la oposición es tomar en cuenta estos capítulos que hemos escrito con sudor, con esfuerzo, y seguir con esta lucha de poder presentarle a Venezuela una salida pacífica, democrática, y por supuesto eso solo se encuentra en los caminos de la Constitución Nacional. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana de NTN 24. Un gran abrazo a ustedes en Colombia, a la comunidad en los Estados Unidos, en el Caribe, y siempre la orden desde Caracas, Venezuela, con mucho optimismo viendo el futuro. Alcalde, muchas gracias. Buenas tardes.